Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues con el gusto de saludarlos como cada jueves, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. ¿Cuándo debemos de realizarnos una endoscopía? Es una pregunta que frecuentemente nos podemos realizar. Los padecimientos digestivos altos y bajos suelen ser más frecuentes de lo que pensamos. Se pueden manifestar a veces con las típicas agruras, los eructos, la distensión, en algunos casos incluso las cuestiones de evacuaciones diarreicas, el malestar en general, la variación de peso, en fin, son muchos los síntomas que se pueden presentar y que nosotros tenemos que acudir a la visita con un especialista. Y es aquí cuando justamente el doctor determina cuándo debe de realizar una endoscopía y cuándo debe de realizar una colonoscopía. Y pues es importante que sepamos cuáles son las indicaciones y sobre todo cuáles son el procedimiento que se realizar para dicho estudio. Y para eso pues contamos el día de hoy con la participación del doctor Francisco José Lugo Gutiérrez. El doctor Francisco Lugo Gutiérrez forma parte del Hospital Médica Campestre y actualmente justamente realiza sus servicios en Torre Médica 3 y justamente se encuentra brindando atención en el servicio de urgencias del hospital. Y nos va a hablar al respecto. Doctor, ¿cuándo debemos realizarnos una endoscopía? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a todo el auditorio, toda la gente que nos está observando. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas también a aquellos que nos verán más adelante o en diferentes oportunidades a través de las redes sociales. Bueno, nuevamente me presento, muchas gracias. Yo soy el doctor Francisco Lugo Gutiérrez. Estoy a sus órdenes en la Torre 3, en el consultorio 506. Un poco de los antecedentes personales. Soy médico general, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realicé la especialidad en cirugía general en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, titulado también por la UNAM. Y posteriormente realicé el adiestramiento de endoscopía del tubo digestivo en el Hospital General de Zona número 32 del Seguro Social en Villacuapa, avalado por la Universidad Anáhuac. Tenemos ya trabajando aquí en Médica Campestre con ustedes, afortunadamente 7 años, muy contentos, en los que hemos tenido la oportunidad de brindar atención a todos los pacientes de esta hermosa ciudad. Y bueno, dentro del tema de cuándo debo realizarme una endoscopía, yo les quise decir aquí el por qué, el cuándo, cómo y dónde de una endoscopía. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro estado de salud, a lo largo de la calidad de vida que podemos llegar a tener en nuestra vida, que van a requerir el asesoramiento de un profesional que realice estudios endoscópicos. Entonces, haciendo de manera inicial un pequeño recordatorio de la anatomía para entender un poco cómo funciona la endoscopía de manera regular, podemos recordar que el tubo digestivo se va a dividir básicamente en dos partes para este fin, en un tubo digestivo alto o superior y en un tubo digestivo bajo o inferior. En el caso del tubo digestivo alto o superior, vamos a explorar boca, esófago, estómago y duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Y en el caso del tubo digestivo bajo o inferior, vamos a encontrar el yeyuno, el ileón, que componen el intestino delgado, y el colon en su totalidad, o también llamado intestino grueso. Esta división es importante tanto por el tipo de equipo que utilizamos y por el procedimiento diferente que es explorar una área y la otra, tanto como por algunas patologías que podemos llegar a tener a lo largo de nuestra vida que van a dividirse bajo este principio anatómico, ¿sale? Entonces, una vez recordando esa situación,
vamos a ver qué es una endoscopía. Bueno, una endoscopía no se limita exclusivamente al tubo digestivo. Es el estudio de imagen del interior de una cavidad del cuerpo, la cual puede ser cualquier cavidad real o virtual dentro de nuestro cuerpo. ¿A qué nos referimos con una cavidad real? Bueno, estamos hablando en este caso del estómago, del colon, del intestino delgado, en el cual realmente esa cavidad funciona, se distiende, tiene contenido, etcétera. En el caso de una cavidad virtual, estamos hablando de lugares que normalmente no deben ser una cavidad, pero que bajo condiciones especiales se vuelve una cavidad, por ejemplo, el tórax. Es decir, necesitamos revisar el tórax a través de una toracoscopía y hacemos que el pulmón se haga pequeño para poder hacer la exploración y luego nuevamente a través del procedimiento expandimos el pulmón. Entonces, una endoscopía puede ser de cualquier área del cuerpo y es el estudio a través de una imagen en video de esta cavidad. Van a existir muchos tipos en función al área que exploremos de nuestro cuerpo. Los urólogos usan la cistoscopía o la ureteroscopía, los ginecólogos utilizan la histeroscopía y los cirujanos y los gastroenterólogos utilizamos la endoscopía del tubo digestivo para poder ver estas estructuras que son de nuestro interés y pasión particulares, ¿sale? Entonces, una vez que ya vimos qué es una endoscopía, bueno, ¿qué tipos de endoscopía del tubo digestivo existen? Existen una cantidad nada pequeña y estamos hablando de procedimientos que van a ser desde procedimientos únicamente que tienen el objetivo de visualizar o explorar a través de esta cámara, hasta procedimientos que consideramos híbridos. ¿A qué nos hablamos con híbridos? Que utilizamos otras áreas de la medicina como la radiología para poder visualizar y tener un mejor asesoramiento de ese órgano. Entonces, ¿cuántos tipos de endoscopía hay? Bueno, pues vamos a tener la endoscopía digestiva alta o superior, o también llamada panendoscopía. En este caso vamos a observar esófago, estómago y duodeno, ¿sale? En sus primeras dos porciones. Vamos a tener también la colonoscopía, que va a ser el estudio de todo el intestino grueso o colon. Estamos hablando desde el margen anal hasta el inicio del intestino grueso y el final del intestino delgado, en su mayoría de los casos. Tenemos otros estudios endoscópicos un poco más especiales, como la CEPRE, que es la visualización de los conductos que están entre el hígado y el intestino y que tiene un objetivo principalmente terapéutico. Tenemos esa zona del intestino delgado que permaneció mucho tiempo como una zona inexplorada. Esos 5 metros que tenemos terminando el estómago y antes de llegar al intestino grueso, durante muchos, muchos años fueron una zona totalmente inexplorada. Actualmente ya tenemos los equipos necesarios para poder revisar y ese tipo de estudio endoscópico se llama enteroscopía. Y tenemos ya estudios más especializados para ciertas patologías en particular, que son como el ultrasonido endoscópico, el cual es un endoscopio que en su punta tiene un transductor de ultrasonido y al mismo tiempo que podemos visualizar en video el interior de esa estructura o cavidad, podemos ver a través de ultrasonido las características de las capas de esa estructura anatómica. Actualmente en León contamos con absolutamente todos estos servicios de endoscopía y aquí en Médica Campestre también. Entonces, una vez que hemos hablado, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una demostración de cómo es una colonoscopía en el lado izquierdo de su pantalla. En el lado derecho tenemos, por ejemplo, un estudio híbrido en el cual el tubo que vemos de color negro, como si tuviera una serie de anillos, es el endoscopio que estamos utilizando para revisar, en este caso, la imagen que se alcanza a ver más oscura, es el conducto, es la vía biliar, que en este caso son los conductos que van del hígado al intestino, para darnos una idea más clara de cómo son los estudios regulares y cómo son estos estudios híbridos. Entonces, dentro de las preguntas que siempre tenemos es, ¿para qué sirve una endoscopía? Realmente la endoscopía del tubo digestivo nos va a permitir valorar los elementos macroscópicos de los tejidos explorados, es decir, podemos ver de manera macroscópica
el interior del esófago, el interior del estómago con todas sus partes, el interior del intestino delgado, el interior del colon en todas sus extensiones y partes, pero también nos va a permitir valorar estas estructuras a nivel microscópico. ¿Esto cómo es? A la hora de que hacemos la revisión endoscópica, los equipos tienen un canal especial para poder meter una pinza diminuta y poder tomar pequeñas muestras de tejido, los cuales se mandan con un médico especialista en patología y él puede ver en su microscopio si ese tejido, que tal vez pueda verse de manera normal, macroscópicamente hablando, tenga alteraciones microscópicas. Y esto nos amplía de manera enorme la capacidad diagnóstica para estos estudios y obviamente poder ofrecerle al paciente un diagnóstico preciso de qué es lo que está padeciendo y motivo por el cual acude a nuestra consulta. Pero de igual manera nos sirve para otras cosas, como es aplicar medidas terapéuticas. Uno de las maneras en las que trascendió la endoscopía es ya no solamente poder ver si el paciente tiene una úlcera o tiene una gastritis o tiene un sitio de sangrado o tiene una perforación en un caso muy extremo, sino que ahora podemos aplicar medidas terapéuticas que van a consistir en poder mitigar sangrados a través de coagulación, a través de aplicación de argón, a través de aplicación de clips hemostáticos, poder cerrar perforaciones a través de clips de mayor tamaño, poder mitigar sangrados de pacientes con varices esofágicas a través de la ligadura de esas mismas. Entonces, podemos hacer una serie de intervenciones que en muchos casos determinan que el paciente pueda recuperar su salud o pueda ahorrarse procedimientos más extensos. ¿Por qué? Porque también dentro de estas medidas terapéuticas podemos quitar tumores, podemos quitar lesiones precancerosas y estaríamos ahorrando al paciente una cirugía mutilante, una cirugía de una resección mayor de su estómago, de su intestino grueso, etc. Evidentemente, estamos hablando de casos en los cuales detectemos la patología de manera temprana, pero la posibilidad terapéutica siempre va a existir. También tenemos la posibilidad de aplicar medidas terapéuticas en pacientes que ya necesitan medidas paliativas, pacientes que tal vez tengan cáncer de esófago y ese esófago ya no permite el paso de alimento por el aumento del tamaño de ese tumor, tenemos la posibilidad de aplicar prótesis en esa zona que permitan que la luz del esófago, es decir, el interior, permanezca abierto y el paciente se pueda seguir nutriendo. Tal vez no con una esperanza curativa, pero sí con una situación de ayudarle a que tenga una calidad de vida en sus últimos días. Y por último, nos permite realizar estudios híbridos, como los que comentábamos, bajo rayos X, poder extraer cálculos de los conductos biliares, nos permite poder revisar a través de ultrasonido otras estructuras que no son necesariamente el tubo digestivo. A través de ultrasonido endoscópico podemos valorar el páncreas, podemos valorar el hígado de una manera mucho más próxima y caracterizar lesiones que por un ultrasonido transabdominal o una tomografía no nos permiten de manera tan precisa obtener esas características para poder dar un diagnóstico y evidentemente un manejo adecuado a nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, en este caso les ponemos unas cuantas imágenes para que podamos ver la inmensa variedad de procedimientos y de cosas que vemos. En la imagen de arriba a su izquierda vemos una endoscopía superior de estómago como no normal, porque evidentemente tiene ahí cambios. Lo que vemos negro en el centro es el endoscopio y podemos ver como si pasara a través de un agujero. Bueno, ese agujero no debe de estar así de grande. Este paciente tiene una hernia hiatal o una hernia de hiato y probablemente sufre de reflujo. En la imagen, por ejemplo, que tenemos abajo a la izquierda, tenemos una lesión en el esófago, en la unión entre esófago y estómago, que se ve de ese color rojo como si fuera sangre, y que en la imagen del centro abajo es la imagen endoscópica por ultrasonido, y vemos ahí cómo se puede caracterizar esa lesión, que es un tumor. En el caso de la imagen de arriba a la derecha, es un estudio de un endoscopio a través de otro endoscopio, es decir, tenemos esa herramienta que se llama Spyglass y nos permite entrar a través del endoscopio con otro endoscopio y poder visualizar estructuras aún más pequeñas y más distales en los conductos biliares. Y justamente la imagen obtenida de
Ese estudio de arriba a la derecha es la consecuencia de abajo a la derecha, que estamos viendo un tumor dentro del conducto biliar. Entonces, la posibilidad de la endoscopía es enorme. Podemos hablar de esto días, meses, semanas, sin ningún problema. En este caso, bueno, en el caso particular supongo que sucede con cada ponente. A todos nos apasiona lo que hacemos y en el caso de la endoscopía no es algo distinto en mi caso. Ahora, ya sabemos más o menos para qué sirve una endoscopía, cuántos tipos de estudio me pueden realizar. En este caso debemos saber ahora quiénes deben realizarse una panendoscopía, es decir, una endoscopía superior. Bueno, como pueden ver, esa lista es mucho texto, pareciera que hay mucha información y realmente esas son al menos el 5 o 10% de todas las razones por las que alguien pudiera estar necesitando, cualquier paciente, un estudio de endoscopía. Para mí uno de los más importantes es el primer punto, que es todos los pacientes mayores de 40 años que jamás se hayan hecho un estudio de endoscopía en su vida, deben realizarse una endoscopía al menos una vez en la vida superior, con el objetivo de ver que no haya un tumor, que no haya cáncer en su estómago. Lo ideal es que al menos cada 3 años, lo ideal es cada año realizarse una endoscopía digestiva superior en búsqueda de cáncer, sobre todo si somos alguna de las poblaciones de riesgo. México no es una población particularmente de riesgo con respecto a otras. Por ejemplo, los pacientes orientales, los pacientes que vienen, sobre todo aquí en León, que tenemos una comunidad de gente de Japón muy grande, sabemos que ellos tienen un riesgo aumentado de cáncer gástrico. Ellos lo saben y de manera muy regular acuden con nosotros a esta vigilancia, a este escrutinio. Pero independientemente de si uno viene de Japón, de Corea o uno es mexicano, todos los pacientes por arriba de los 40 años deben de hacerse al menos un estudio endoscópico una vez en su vida, preferentemente cada 3 años, y lo ideal es de manera anual. Pero si usted igual considera que no tiene molestias, no tiene datos de cáncer o no tiene ese miedo, también hay otras causas para hacerse una endoscopia superior. Pacientes que tienen datos de gastritis, dolor o ardor o sensación urente o quemante en la boca del estómago, sensación de hueco o vacío en la boca del estómago. Pacientes que ya tienen el diagnóstico de gastritis, que están acudiendo con su médico y que a pesar del tratamiento que les está dando, no han tenido una mejoría significativa o tienen recurrencia de los síntomas al terminar el tratamiento, evidentemente necesitan una valoración por un endoscopista y revisar ese estómago. Pero igual pacientes que no pueden comer, que no tienen tolerancia a la vía oral, que han ido perdiendo la capacidad de comer o que tienen vómito, tienen que hacerse un estudio endoscópico. Pacientes que tienen dolor abdominal crónico, tienen que hacerse un estudio endoscópico. Pacientes que tienen identificados algunos alimentos en particular, como por ejemplo las harinas, como por ejemplo algunos procesados, y siempre tienen dolor o molestias después de estos, es conveniente hacerse una endoscopía y obtener un diagnóstico preciso de si tenemos alguna enfermedad como un SPRU celíaco o una situación por el estilo. Pacientes que en algún momento de su vida hayan vomitado sangre o evacuado sangre, pacientes que tengan anemia y no sepan por qué tienen anemia, pacientes que han tenido una pérdida de peso que no pueden explicar de ningún modo, es decir, doctor, yo no estoy haciendo dieta, no estoy haciendo ejercicio particularmente, sin embargo, pesaba 70 kilos y en estos 3 meses he tenido una pérdida del 10%, es decir, 7 kilos, tienen que hacerse un estudio endoscópico. ¿Por qué? Porque muchas veces los tumores gástricos, los tumores de colon, no nos dan un aviso realmente que están creciendo hasta que el problema se sale de las manos y de un control curativo. Entonces, prácticamente, ¿quiénes se tienen que hacer una endoscopía superior? Todos los pacientes que tengan sospecha o que estén vigilándose para cáncer gástrico y todos los pacientes que tengan dolor o molestias en su abdomen son candidatos a una endoscopía. De igual manera, ¿quiénes deben realizarse una colonoscopia? Nuevamente, todos los pacientes mayores de 40 años que nunca se hayan hecho una colonoscopia en la vida, tienen que realizarse al menos una colonoscopia en la vida con el objetivo de vigilar o ver que no haya cáncer de colon e identificar lesiones tempranas para esta situación. Pero igual,
es muy curioso. En el caso de la colonoscopía, usted se debe hacer su primer estudio a los 40 años. Si su colonoscopía salió limpia, decimos que está protegida o protegido por 10 años. A los 10 años debe repetirse el estudio y así mientras las colonoscopías salgan limpias, es decir, libres de lesiones, va a tener esa protección. Sin embargo, si encontramos lesiones premalignas, que son los pólipos, aparte de necesitar quitar los pólipos, tenemos que hacer una vigilancia anual. Anual hasta que nuevamente ya no aparezca ninguno en el estudio, podrá recorrerse la vigilancia a cada 10 años. Recordemos que el cáncer de estómago y el cáncer de colon están dentro de los primeros 3 y 4 tumores malignos más comunes en nuestro país, en hombres y mujeres. De tal manera que con mayor motivo tenemos que tener una vigilancia y un escrutinio y un tamizaje adecuado para poder detectar a tiempo estos casos y que no represente una situación de disminución en su esperanza y su calidad de vida. Entonces, si usted también no tiene riesgo o no considera tener un tumor de colon, pero tiene datos de colitis, sensación de distensión, muchos gases, diarreas intermitentes, estreñimiento intermitente, diarrea con estreñimiento, dolor tipo cólico después de algunos alimentos o comidas, pacientes que saben de manera directa que cuando tienen estrés en el trabajo o en casa sufren de su abdomen, son pacientes que son candidatos a una colonoscopía y ver que no haya algo extra que les esté produciendo estas patologías. De igual manera, si usted sufre de diarrea o de estreñimiento de manera constante, de manera crónica, necesitamos evaluar ese intestino, evaluar ese colon para ver que no haya una situación que tenga una solución definitiva y que le pueda resolver su problema. Pacientes con dolor abdominal crónico, nuevamente, pacientes que hayan evacuado sangre fresca o hayan evacuado con coágulos, evidentemente son candidatos. Pacientes que en algún momento de su vida les han dicho que tienen divertículos, necesitan una colonoscopía. Pacientes, si recibimos que tengan cuerpos extraños perdidos en colon o pacientes que, sobre todo niños que hayan ingerido cuerpos extraños, son candidatos a estudios endoscópicos. Y nuevamente, pacientes con anemia o pérdida de peso no explicada, esos dos elementos, la anemia y la pérdida de peso no explicada, para nosotros los médicos son datos de alarma que nos deben hacer pensar que hay un proceso, puede ser un tumor maligno, que nos esté provocando estos síntomas y evidentemente, yéndonos en ese orden de frecuencia, siempre debemos investigar cáncer de estómago y cáncer de colon. ¿Sale? Entonces, bueno, hay una foto de cuando su servidor estaba joven y formándose, pero bueno, la endoscopía superior e inferior siempre va a ser el estudio inicial para poder vigilar y estudiar los principales y la gran mayoría de los trastornos del tubo digestivo. Y también hay que entender que es un pilar esencial en el manejo de muchas de estas patologías. ¿Por qué? Porque ya los endoscopios, los equipos nos permiten poder hacer un extra aparte nada más ver. Esta situación es profundamente importante porque si bien hay procesos o patologías que son de origen funcional, es decir, nosotros vemos la estructura correcta, pero el funcionamiento es incorrecto y eso produce la enfermedad, primero tenemos que garantizar o estar asegurados de que la estructura en sí, es decir, su estómago, su colon, su esófago, no tienen ningún defecto anatómico. ¿Por qué? Porque muchas veces esos defectos anatómicos se pueden corregir con cirugía y la corrección quirúrgica suele ser algo para toda la vida. A diferencia de los problemas funcionales que suelen ser un poquito más difíciles de manejo y que casi siempre lo que se logra es un control adecuado de estos problemas. Entonces, una vez que ya supimos qué es una endoscopía, por qué me debo hacer una endoscopía, qué tipos de endoscopía hay, cuándo me la debo hacer, ahora debo de saber qué es lo que debemos saber y hacer antes de realizarse su estudio. Bueno, realmente las indicaciones son casi las mismas para ambos estudios. Lo que necesitamos es que ustedes acudan a nuestro servicio aquí al hospital y con un ayuno mínimo de 8 horas. Siempre deben de venir acompañados de un mayor de edad, un familiar que pueda hacerse responsable de ustedes. Deben de acudir con ropa cómoda
Y siempre les pedimos que si sufren presión alta, si sufren convulsiones o algún trastorno psiquiátrico, a pesar del ayuno que deben de guardar, con lo menos de agua pueden tomarse sus medicamentos. En el caso de la diabetes, en el caso de otras enfermedades, los medicamentos podrán esperar hasta después del estudio. ¿Sale? Una de las particularidades del estudio es que debemos acudir con una persona mayor de edad o que se pueda hacer responsable, primero porque el estudio no está exento de riesgos, pero sobre todo porque en ambos casos, tanto la endoscopía superior como la colonoscopía, necesitan de un procedimiento anestésico para poder realizarse. Es decir, todos los procedimientos endoscópicos que hacemos, al menos nosotros en este hospital y en nuestra unidad, se hacen bajo sedación. ¿Por qué? Porque son dolorosos y son molestos. Y ningún paciente viene sintiéndose mal a sentirse peor con nosotros. Entonces, todos los procedimientos se hacen bajo sedación con el objetivo de que estén más cómodos. Y esa sedación va a limitar algunas de sus funciones después del estudio. Realmente es mediodía lo que van a tener tal vez un poquito de alteraciones o molestias y nada que sea duradero. Entonces, a diferencia de la endoscopía que pedíamos el ayuno, el acudir acompañado y tomarse sus medicamentos, en el caso de la colonoscopía sí tenemos que agregar algo extra que no teníamos en el pasado. Normalmente el ayuno es suficiente para que el estómago, el esófago y nuestro intestino delgado estén vacíos o estén limpios. En el caso particular del colon, necesitamos limpiar ese intestino grueso. De tal manera que cuando usted hace su cita, siempre se le da unas indicaciones muy particulares de cómo realizar esa preparación. Se necesita un medicamento que les indicamos, así como una dieta particular el día previo, y ese medicamento nos ayuda, nos garantiza a que su intestino grueso esté totalmente vacío y nos permita que la exploración sea completa y segura. Es importante decir que si esta preparación no se lleva de manera cabal, disminuye la calidad del estudio y aumenta la posibilidad de tener alguna complicación. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de realizarme los estudios? Realmente, en medicina, de manera muy regular, los pacientes nos piden garantías. Es difícil garantizar algo en la salud, no funciona la salud de esa manera. Decimos de manera coloquial, pues que no son autopartes las que estamos cambiando. ¿Por qué? Porque igual las autopartes, la garantía es que se la cambian por una nueva. En este caso no funciona de esa manera. Todo lo que hacemos en medicina, desde colocar un suero hasta realizar una cirugía mayor, va a tener riesgos. Afortunadamente, la endoscopía es uno de los procedimientos más seguros dentro del mundo de la medicina y eso hace que realmente los riesgos que vamos a comentar ahorita sean menores o mínimos. Uno de los riesgos más frecuentes es el riesgo de tener una alergia o alguna reacción inadecuada a los medicamentos para la sedación. Hay riesgo de depresión, es decir, que su saturación y su frecuencia cardíaca bajen mucho durante la sedación. Hay riesgo, que es el riesgo inherente más importante de los estudios de endoscopía, que es que podamos realizar o que suceda una perforación durante el estudio. Es decir, que con la punta del equipo podamos hacer un agujero a su estómago, a su intestino grueso. Realmente las tasas de perforación en endoscopía superior son menos de 1 en 100,000 y en el caso del colon, menos de 3 en 100,000. Realmente es una complicación muy, muy extraña, pero de cualquier modo el riesgo existe. También hay riesgo de sangrado durante o después del estudio, dependiendo también cuáles son las condiciones previas del paciente y evidentemente cuáles son el motivo por el cual estamos haciendo el estudio. Si el paciente acude a nosotros porque tiene sangrado, obviamente el riesgo de sangrado pues es mayor. Aún con todos estos riesgos, la tasa real de complicaciones generales de la endoscopía, estamos hablando que está alrededor del 0.2, 0.3%, es decir, es un estudio muy, muy seguro y es un estudio asequible y fácil de hacer. En general, perdón, ahí está. Entonces, ¿qué va a suceder durante mi estudio? Bueno, la duración aproximada de un estudio es de entre 45 minutos y 1 hora, más o menos entre una parendoscopía dura 45 minutos, una colonoscopía dura 1 hora. No significa que durante 1 hora estemos revisando con el equipo. Estamos hablando del tiempo total de que ustedes llegan,
a que ustedes pueden ir a casa. Realmente el estudio de endoscopía superior dura unos 7 a 10 minutos, si es un estudio diagnóstico regular, y un estudio de colonoscopía diagnóstica regular debe durar entre 25 y 30 minutos. El resto del tiempo se consume en que les colocamos el suero, en el que los monitorizamos para ver que todos ustedes estén bien de sus signos vitales, en que los ponemos en la posición adecuada, les empieza a dar el sueñito de la anestesia y posteriormente que despierten de la misma, ¿sale? Entonces siempre vamos a tener esa consideración de al menos dedicarnos 1 hora para su estudio y posteriormente durante esa hora, bueno, les vamos a colocar una vía intravenosa, es decir, un suero para poder estar aplicando los medicamentos con los cuales van a estar sedados. Se les va a aplicar una sedación superficial, es decir, que si les hablamos fuerte por su nombre, puedan despertar y respondernos, ¿sale? Durante el estudio, en función de qué estudio necesitemos o por qué necesitemos el estudio, de manera muy rutinaria al menos se van a tomar muestras o biopsias de esos tejidos que vayamos encontrando. Pero, por ejemplo, si hay algún sangrado, bueno, podemos aplicar clips hemostáticos, podemos inyectar para esclerosar esas úlceras, podemos colocar ligas en las venas de las varices esofágicas, podemos hacer una serie de procedimientos en función a lo que se necesite. Si encontramos un tumor de colon de un tamaño grande que no podamos quitar, podemos tatuar ese colon para que cuando el cirujano entre a hacer la cirugía y resecar ese tumor, sepa con precisión dónde está ese tumor y pueda hacer la resección más adecuada para que nuestros pacientes tengan una recuperación adecuada y favorable. Y posteriormente, una vez que hayamos hecho el estudio, tomado las biopsias, bueno, ustedes se recuperan de la sedación ahí en la unidad y nosotros mientras nos dedicamos a escribir su reporte, preparar todas las solicitudes y todo para que ustedes vayan bien a casa y sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué va a suceder después de mi estudio? Ya me hice el estudio, acudí con el doctor Lugo, con el doctor Morales, con todos los endoscopistas excelentes que tenemos en este hospital. Bueno, ya me hice el estudio, ¿qué es lo que sigue? Bueno, normalmente les pedimos que esperen al menos media hora a 45 minutos para romper el ayuno. Ya en ese momento podrán tomar el resto de sus medicamentos, podrán ingerir alimentos. Normalmente no hay una restricción con respecto a la dieta, salvo que su médico de manera directa se los diga. Normalmente los pacientes les pedimos que guarden un reposo relativo, es decir, no estar acostados, pero tampoco pueden salir a manejar y demás, ya que la sedación sí puede provocar algunos cambios en la capacidad de tener reflejos y demás. Pero realmente les pedimos que guarden la mitad del día para ustedes para recuperarse. Normalmente la molestia más común que pueden llegar a tener, sobre todo en el caso de la colonoscopia, sentirse llenos de aire como si tuvieran mucho gas, es algo normal o esperado. Ese gas es el aire que utilizamos para poder ver dentro y lo van a eliminar como si fuera cualquier gas que está en el cuerpo, ¿sale? Y en caso de que les hayamos tomado biopsias, bueno, les vamos a pedir que entre unos 4 días y una semana se comuniquen con nosotros para que les podamos hacer llegar el resultado de esas biopsias, independientemente de que en ese momento se llevan su reporte con sus imágenes y siempre les decimos un disco con el video de lo que observamos, que siempre les comento yo, es un souvenir realmente, pero es parte de su estudio. Entonces, ¿qué pacientes no se van a poder realizar una endoscopía? Porque ya dijimos que prácticamente todos son candidatos y que todos pueden hacerse un estudio, pero sí va a haber pacientes que debido a sus condiciones normales puedan tener esta imposibilidad de hacerse el estudio. Entonces, pacientes que estén muy graves, que estén inestables hemodinámicamente, que tengan la presión muy baja, que necesiten medicamentos para que su corazón siga funcionando, evidentemente en ese momento no es lo mejor hacer una endoscopia, siempre va a poder esperar un poquito, ¿sale? Pacientes que se hayan sometido a cirugía abdominal en las últimas 6 semanas, no lo recomendamos, sobre todo si son pacientes a los cuales se les manipuló, se cortó o se cosió, se suturó, se unió intestino, no está indicada la endoscopía. ¿Por qué? Porque podemos dañar esa cirugía. Pacientes que hayan tenido cuadros de diverticulitis con dolor en las últimas 6 semanas es una contraindicación prácticamente absoluta para realizar el estudio. ¿Por qué? Porque sabemos que ese colon permanece inflamado y muy frágil y podemos perforarlo con mucha más facilidad de lo que habíamos platicado en las láminas previas. Pacientes con datos de urgencia, es decir, pacientes que tengan datos de que
tienen necesidad urgente de cirugía porque tienen apendicitis, porque tienen un problema de la vesícula, bueno, no son candidatos a endoscopía en ese momento. Y pacientes con datos de perforación, es decir, uno de los riesgos del procedimiento es que los podamos perforar. Evidentemente, si ya están perforados, es una contraindicación absoluta para que podamos estudiarlos. Entonces, básicamente este es el qué, cómo, cuándo y dónde de las endoscopías. Nosotros estamos en la Torre 3, en el consultorio 506, realizamos estudios de lunes a sábado, estamos a sus órdenes y evidentemente también estudios dentro de la unidad médica campestre sin ningún problema a sus órdenes, con lo último de lo último en personal médico y en equipo médico. Por parte mía, bueno, pues estas son las generalidades de la endoscopía. Doctor Guillermo, no sé si tengamos alguna pregunta por parte del auditorio o alguna inquietud que tengamos del otro lado. ¿Qué tal, doc? Muy bien. No, pues muy bien explicado, doctor. La verdad es que un tema muy vasto y sobre todo muy entendible en todos los aspectos. Justamente es necesario el listado que dio, pues todos, por el hecho de ser mexicanos ya necesitamos una endoscopía, ¿no? Es correcto. Nuestra alimentación es muy tradicional, pero se basa mucho en alimentos muy irritantes que generan muchos síntomas digestivos y que pueden confundirse con enfermedades de mala absorción hasta un cáncer. Entonces, yo creo que Así así es. como las personas de la comunidad japonesa o asiáticos tienen una mayor predilección por el tipo de alimentación, pues nosotros también no nos quedamos nada atrás. Muy bien, Es doctor. correcto, es algo muy frecuente y desafortunadamente esta parte en la cual no realizamos los estudios de vigilancia o escrutinio en su tiempo y forma, pues terminan en que vemos de manera regular casos que normalmente ya no tienen un manejo definitivo curativo, sino que más bien tenemos que enfocarnos en la paliación y en que el final sea más sencillo. Y no nos gusta a nosotros como médicos, esa parte es terrible y obviamente para el paciente pues es definitiva, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, pues si me lo permite, tenemos algunas preguntas que nos Claro están que sí. realizando. Pregunta Claudia, en el caso de una endoscopía con sedación, ¿cuánto tiempo se necesita para recuperarse y poder retomar las actividades normales? Ok, es una excelente pregunta. Normalmente les pedimos, si el estudio es, un ejemplo, a las 8 de la mañana, les pedimos que máximo a las 12 del día, 1 de la tarde, recuperen sus actividades de manera regular. En el caso de que haya sido bajo sedación, que es lo que hacemos nosotros. Evidentemente sabemos que hay instituciones en las cuales no se hace con sedación. Obviamente esos pacientes inmediatamente pueden recuperar sus actividades. Ahora, ¿cuáles son realmente las actividades que van a estar limitadas después de la endoscopía? Realmente son aquellas actividades que requieran una atención absoluta o el uso de reflejos, como por ejemplo manejar, como por ejemplo trabajar de alguna manera en trabajos que manejen maquinaria pesada o que manejen una máquina que haga algún proceso que ponga en riesgo a otras personas, bueno, eso les pedimos que no. Pero obviamente actividades más sencillas, como hacer de comer, como trabajar desde una computadora, escribiendo un texto o realizando una presentación, realmente no está limitado. Normalmente les pedimos que se den 1 hora más de recuperación después del estudio y que vean cómo valoran esa situación en cuanto a sentirse 100% despiertos. El resto de las actividades pueden realizarse sin ningún problema, podemos entrar a bañar, podemos subirnos al camión, podemos subirnos al carro con nuestra familia, podemos subir y bajar escaleras sin ningún problema. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Lucio nos pregunta, doctor, ¿hay algún riesgo de radiación durante la endoscopía similar a una radiografía o una tomografía? No en los estudios endoscópicos puros, es decir, en la endoscopía superior, en la colonoscopía, incluso en el ultrasonido endoscópico, el riesgo es cero, salvo la radiación que pueda emitir el monitor del endoscopio, que sería lo mismo que si estuviéramos viendo la tele. Sí hay estudios en los cuales nos radiamos y el paciente también se radia, que es en el caso, por ejemplo, de la CEPRE, que es la endoscopía que utilizamos para poder visualizar el conducto biliar y los conductos que están entre el hígado y el intestino.
pero no es un estudio que se haga de manera regular o con tanta frecuencia como los otros estudios. Entonces, no, realmente durante un estudio de endoscopía diagnóstica superior o inferior no hay radiación de ningún tipo. Perfecto. Muy bien, doctor. Rubén nos pregunta, he leído sobre las cápsulas endoscópicas. ¿Ok? ¿En qué situaciones se recomienda este método en lugar de la endoscopía tradicional? Ok, es una excelente pregunta. Como veíamos al inicio de la charla, la división entre el estómago, bueno, entre el tubo digestivo superior, esófago, estómago y los primeros centímetros del intestino delgado, y el intestino y el tubo digestivo inferior, que es todo el intestino delgado, que son aproximadamente 5 metros de yeyuno e ileón, y posteriormente tenemos el colon, que más o menos mide entre 1,5 metros, 2 metros. Bueno, los equipos que utilizamos normalmente para la endoscopía superior tienen un largo de aproximadamente 90 centímetros, entonces no nos funciona para poder revisar el interior del intestino delgado. En el caso particular igual de la colonoscopía, el tubo mide 1,80 metros, nos ayuda a poder visualizar el colon en su totalidad y algunos centímetros del final del intestino delgado, pero tenemos ahí una zona inexplorada de 5 metros en los cuales no podemos acceder con estos equipos. Entonces, en el caso de un estudio meramente diagnóstico, la enterocápsula o la cápsula endoscópica nos sirve para revisar esos 5 metros de tubo digestivo al que no tenemos acceso tan fácilmente. La ventaja de la cápsula endoscópica es que la tomamos como si fuera una pastilla para el catarro y esa cápsula va tomando fotografías y tiene un emisor que va mandando esas fotografías a un módulo que vamos a cargar durante el estudio y va almacenando esas fotos. Entonces toma una foto cada 2 o 3 segundos y conforme el movimiento intestinal va avanzando esa cápsula, bueno, va tomando fotos cada 3 segundos y al final tenemos una biblioteca como de 3,000 o 4,000 fotografías. Hay softwares especiales que nos ayudan a identificar de todas esas 4,000 fotos cuáles son las que nos interesan, donde puede haber una alteración o una alteración de la mucosa en el intestino. Entonces, preferentemente se utiliza para explorar esa zona del intestino delgado y no es una indicación usual la cápsula endoscópica. ¿Por qué? Porque realmente la gran mayoría de la patología la vamos a encontrar en esófago, estómago y en colon. Pero es una pregunta interesante y el motivo por el cual se utiliza esa enterocápsula es para revisar intestino delgado en su mayoría. Hay algunos métodos como la enteroscopía, pero son Bien. procedimientos muy largos, duran a veces 4 o 5 horas de sedación constante y se requiere ciertos equipos y una habilidad bastante alta. Entonces, no es lo más común que realicemos esos procedimientos. Tenemos enterocápsula en león, sin ningún problema se puede utilizar. Si es necesario revisar esa parte intestino delgado, para eso la utilizamos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Por aquí en varias diapositivas nos habló de lo que es una CEPRE y justamente nos está preguntando Martín, doctor, ¿qué es una CEPRE? ¿En qué consiste una CEPRE? Ok, la CEPRE son las siglas de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y es una palabrota, ¿no? De esas rimbombantes, pero realmente el estudio de CEPRE es el estudio a través del cual entramos con un endoscopio hasta el inicio del intestino delgado y ahí con un instrumento muy fino entramos a los conductos que llevan la bilis del hígado al intestino. A través de esos conductos, a través de ese estudio, visualizamos esos conductos y la causa más común por la cual realizamos una CEPRE, que tal vez es lo que va a aclarar la pregunta de nuestro participante, es justamente a veces cuando tenemos piedras en la vesícula, esas piedras se llegan a salir y migran a esos conductos. Entonces el paciente se pone amarillo, tiene dolor y una serie de cosas. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es quitar la vesícula y a través de la CEPRE explorar ese conducto y literalmente limpiarlo, barrer con esas piedras, sacar todo y destaparlo. Ese es el objetivo más común de la CEPRE. Sin embargo, sí hay algunos otros usos para la CEPRE, aparte de la presencia de piedras en el conducto. El siguiente uso más común es la presencia de tumores del árbol biliar y la caracterización del árbol biliar para algunas patologías.
Pero básicamente la CEPRE la utilizamos para revisar y limpiar esos conductos que están entre el hígado, el intestino y que usualmente pueden llegar a tener piedras de la vesícula o lodo biliar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gael nos pregunta, doctor, si alguien ha tenido alguna reacción alérgica previamente a algún medicamento de anestesia, ¿es seguro someterse a una endoscopía con sedación? Ok, sí es seguro. Afortunadamente, más bien desafortunadamente, el gremio de mis colegas anestesiólogos recibió muchos golpes en el pasado y todavía les dicen anestesistas, por ejemplo. Y sí, en el pasado ya lejano, la anestesia sí era un riesgo mayor. Afortunadamente, ellos han sido una de las áreas de la medicina que más rápido han avanzado y desarrollado estrategias y posibilidades, de tal manera que si eres alérgico a un medicamento en particular para la sedación y sabes a cuál eres alérgico, nos lo debes de comentar previo al estudio para elaborar una estrategia. Dentro de los medicamentos que se pueden utilizar para ofrecerte una sedación adecuada, tenemos un gran armamento de medicamentos diferentes, de tal manera que si eres alérgico a uno, te podemos dar una sedación con otro diferente, para que no tengas ninguna molestia durante tu estudio. Siempre y cuando nos informes a qué eres alérgico, tu estudio va a ser seguro. Así es, doc. Muchas gracias. Diego, ¿la endoscopía puede detectar todos los tipos de cáncer en el sistema digestivo o hay casos que pueden pasar desapercibidos? Ok, el sistema digestivo y el tubo digestivo van a ser dos cosas distintas. El sistema digestivo también va a incluir el hígado, va a incluir el páncreas, va a incluir el vaso. Entonces, esos órganos de manera normal no los vemos en la endoscopía. Ahora, en el caso de los tumores de tubo digestivo, vamos a recordar que tenemos una doble comprobación a la hora de hacer el estudio. ¿Por qué digo doble comprobación? Bueno, porque nosotros de manera macroscópica vamos a visualizar la lesión y bajo ciertos criterios que ya tenemos conocidos, vamos a decidir, oye, ¿sabes qué? Esa lesión tiene estas características, se ve medio cerebroide, está ulcerada, tiene algunas formas que no me gustan, ya de ahí yo ya sospecho que esa lesión es maligna. Pero además tenemos el apoyo del patólogo, al cual va a recibir una muestra de ese tejido y nos va a decir ahí, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tú lo ves como un tumor y es este tumor en particular con nombre y apellido. Una situación importante es recordar que no hay método diagnóstico en medicina que sea infalible. ¿Eso qué significa? Todos los métodos diagnósticos que utilizamos en medicina tienen sensibilidad y especificidad, que son los términos ahí muy rebuscados médicos, pero básicamente dentro de esa situación sabemos que puede haber un margen de error. Dentro de ese margen de error, si yo identifico la lesión y tomo las muestras lo suficientemente generosas para que el patólogo las estudie, y el patólogo es un patólogo estudiado, que es la mayoría de todos los patólogos con los que trabajamos, esa identificación de la lesión debe ser total, ¿sale? Entonces sí tenemos, siempre y cuando la veamos y la biopsiemos y la mandemos, no debe haber ningún problema para identificar esa lesión como maligna, si es maligna. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Valentina, doctor, si durante la endoscopía se decide tomar una biopsia, ¿cómo es el proceso? ¿Hay algún riesgo adicional? Ok, esa es una situación importante. Hay estudios en los que las biopsias se toman de manera rutinaria, es decir, prácticamente sí o sí, y hay estudios en los que va a depender tanto de los hallazgos como de lo que estemos buscando. Ejemplo, en los estudios de endoscopía superior, de manera rutinaria, es decir, prácticamente a todos los pacientes se les toman biopsias de estómago. A diferencia de la colonoscopía va a ser distinta. ¿Por qué? Porque es una extensión mucho más grande de tejido y solamente en los casos elegidos vamos a tomar biopsias. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos de tomar una biopsia? A veces creemos que tomar una muestra de tejido va a favorecer a que haya un sangrado profuso o que pueda haber un sangrado profuso, que tal vez esa sería la complicación que pudiera llegar a haber. Realmente las pinzas que utilizamos toman una biopsia de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. La cantidad de tejido que estamos tomando es minúscula, de tal manera que el riesgo de que haya un sangrado o una perforación secundaria es mínimo. Evidentemente, si el personal que está realizando
la toma de biopsia, pues a un tejido que ya está dañado o frágil, pues presiona de más, pues sí puede llegar a haber una perforación, pero realmente es algo, diría yo, extraordinario o casi anecdótico. No sé de colegas o compañeros o conocidos que hayan tenido alguna complicación por tomar una biopsia. Al contrario, nunca nos vamos a arrepentir de tomar una biopsia. ¿Por qué? Porque ahí puede estar el diagnóstico de su paciente. Muchas gracias, doctor. Luciana nos pregunta, si uno tiene antecedentes de úlceras estomacales, ¿es necesario hacerse endoscopías con mayor frecuencia? Ok, esa es una pregunta interesante. Si sabemos de manera deliberada que hemos tenido una úlcera o úlceras que están recurriendo, ya sea en el mismo lugar, que es algo extraordinario, o que hemos tenido múltiples úlceras a lo largo del tiempo, la indicación no es estarse vigilando con endoscopía, sino cuando los síntomas inician nuevamente, tenemos que hacer el estudio para saber qué es lo que está pasando. No es normal, bajo ninguna circunstancia, tener úlceras o sangrados de repetición. Y si estamos teniendo úlceras o sangrados de repetición, lo que significa es que no hemos identificado el problema con precisión o lo tenemos identificado y no lo hemos tratado. Por ejemplo, vamos a hablar, a veces recibimos pacientes de alguna institución pública muy, muy grande de nuestro país, en la cual les hacen la endoscopía y les dicen que tienen una úlcera o que tienen cierto patrón en su mucosa, sin embargo, no les toman biopsia. Entonces, el hecho de que vean un patrón particular o que tengan una úlcera sin la biopsia no nos da un diagnóstico completo y a veces no se puede tratar el paciente. Entonces, si hemos tenido úlceras de manera recurrente, tenemos que ver si estamos haciendo las cosas correctas a nivel médico, de hacer un diagnóstico preciso y dar un tratamiento adecuado. Si hay patologías muy, muy raras en las cuales los pacientes pueden llegar a tener úlceras de repetición, pero realmente, hablando de frecuencia, no es lo más común. Lo más común es que no hayan recibido el tratamiento más adecuado para su problema. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Mira, por aquí tenemos otra recomendación. José Alfaro, muchas gracias. Buena ponencia. Juana Francisca Martín, buenas tardes. Excelente ponencia. También nos está saludando María del Carmen. Agradezco mucho la respuesta, doctor. Rosa, excelente tema. Muchas gracias. María Guadalupe, muy interesante, importante el tema. Muchas felicidades por su dominio y magistral presentación, doctor. Gracias por compartir. Muchas gracias. Doctor, nada más si nos puede recordar dónde lo podemos encontrar para darnos un seguimiento en caso de que requiramos un estudio como una endoscopía o una colonoscopía, por favor. Claro que sí. Nos encontramos en la Torre 3 de consultorios, es la que está junto al estacionamiento, en el 5º piso, justo frente al elevador. Ahí tienen siempre alguien para que los escuche y para que los atienda. De igual manera, en urgencias de Médica Campestre, pues no vivimos ahí, pero prácticamente estamos ahí de manera muy, muy regular. Siempre, todos nos conocen ya afortunadamente aquí en el hospital, somos afortunados de trabajar con ustedes. Y a través de mis redes sociales, en Un Doctor para Ti, ahí pueden solicitar una cita con nosotros. Y en la primera diapositiva también teníamos el dato directo del consultorio. Si no mal recuerdo, es el 477-422-99007. Entonces, con mucho gusto estamos para servirles. Igual en internet, en DodeX, también nos pueden encontrar para agendar su cita, para su estudio, para su consulta y para lo que podamos ayudarles. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por su presentación. A nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento. Muchas gracias. Por su valiosa participación el día de hoy. Justamente un tema muy interesante y pues queda la puerta abierta para futuras invitaciones. Muy amable y mira, nos aventamos una hora, excelente. Muchas gracias, doctor. No, es un gusto gracias. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. También a todos ustedes les agradezco su tiempo. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 77 de la serie y poderla compartir a través de sus redes sociales con todos sus amigos. Y justamente el próximo mes, ya prácticamente lo tenemos a unos días, durante todo el mes de octubre se conmemora la concientización sobre el cáncer de mama y vamos a tener una serie de 4 webinars dedicados precisamente a este tema. Y vamos a comenzar con la doctora Olga Cristina Chamberlain Varela. La doctora es médico radiólogo con una alta especialidad en intervencionismo en mama y justamente nos va a hablar sobre mitos y realidades
de la mastografía. Nos vemos el próximo jueves en punto a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Doc. Gracias, Pablo. Es un Gracias a todos. gusto. Hasta luego.